¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo Roberto Wilmer desde Centro Crece. Recuerden, estamos estudiando esta materia de justicia. Este es el video número 4, pero en sus notas en PDF que ustedes tienen, y si no las tienen nos las pueden solicitar y se las podemos enviar. En sus notas estamos en la lección número 2. Si ese es el primer video que estás viendo porque simplemente le diste clic o alguien te lo recomendó en nuestro canal de YouTube, te recomiendo que vayas a otros videos previos. Este es el número 4 para que puedas tener las bases completas de lo que estamos estudiando y hablando. En esta ocasión, entonces, estamos en sus notas en la lección 2 y estaremos iniciando en el punto número 2. Es el número 2, el número romanos que tienes ahí en tus notas, aunque esta ya es la sesión número 4, es el video número 4, y vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 12 al 20. Te recomiendo que abras una página como biblegateway.com o que abras una app como el YouVersion o cualquier Biblia que tú puedas tener en línea, o si la quieres tener de manera impresa, nos puedes seguir en estos versículos. Si no, de todas maneras yo te los voy a leer, pero es importante que podamos estudiar así. Si puedes tomar notas, también sería de mucha ayuda para tu crecimiento. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 12 al 20 inicia diciendo así el verso 12: No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorian o a los que presumen o a los que se basan en las apariencias. Entonces dice, no nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorian en las apariencias o en lo externo, en las buenas obras, por ejemplo, o en acciones religiosas, y no en el corazón. El apóstol Pablo está hablando aquí de la importancia de gloriarnos en el corazón, en lo que Dios ha hecho en el corazón, en la parte interna, más allá que en lo externo. Lo externo y lo que proyectamos y lo que hacemos es importante, pero como hemos estado viendo en esta materia, no es lo más importante cuando hablamos de la justicia de Dios o de la justificación, de la seguridad total en nuestra salvación, pero no solamente como el hecho de que un día iremos al cielo y ya, sino de que en el presente nosotros tenemos una posición que es muy hermosa y que debemos estar muy agradecidos de la justicia de Dios. Y claro que debemos estar interesados en cambiar nuestra condición, nuestra manera de actuar, de ser, de pensar, pero estamos tocando el tema a fondo de nuestra identidad, de lo que nos pasa en nuestro espíritu, de lo que nos pasa en nuestro corazón cuando hemos decidido creer que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. El versículo 13 de este capítulo 5 de 2 de Corintios dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. Es un tanto como extraño o difícil de comprender estas frases que aparecen aquí. Parece ser como que el apóstol Pablo estaría diciendo, bueno, ¿a quién creen ustedes que debemos agradar? O sea, ¿es para ustedes o es para Dios? O sea, dice, porque si estamos locos es para Dios. O sea, podemos parecer locos, pero pues para Dios está bien. O sea, no importa que a lo mejor hagamos algo o pensemos de una manera en que los demás creen que estamos locos o que estamos mal en la manera que lo pensamos, pero si eso es para agradar a Dios, está bien. Dice, pero si somos cuerdos es para ustedes. O sea, la pregunta es, ¿tenemos que parecer cuerdos nada más para caerles bien a ustedes? ¿O podemos pensar un poco diferente y a lo mejor ser juzgados por algunos de que estamos locos, pero es para agradar a Dios? Es como un balance en estas cosas, pero también podemos interpretarlo de otra manera. Otra forma es, hacia Dios, por ejemplo, no es necesario que las cosas sean razonables. Pueden ser únicamente por la fe. Simplemente con que le creamos a Dios y eso es suficiente para Dios. Lo creo y punto. Sin embargo, hacia las personas y en beneficio de ellas, es muy necesario pensar, vivir y expresarnos con cordura y
razonablemente. No debemos hacer complicadas las verdades sencillas de Dios, sino que debemos simplificar las verdades profundas bíblicas para que sean fáciles de entender. Las que parecen complicadas podemos hacerlas sencillas y fáciles de comprender y de razonar para las personas, porque nos interesan, porque les amamos, porque queremos que ellos reciban un mensaje. Ese es uno de los propósitos principales en Centro Crece: simplificar las verdades bíblicas profundas que parecen complicadas de entender. El versículo 14 de ese mismo capítulo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay varias cosas aquí que resaltar que son muy interesantes. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñe no la utilizamos mucho así como está planteada aquí. Sin embargo, creo que muchos de nosotros la hemos oído en algunos documentales de la naturaleza, en donde sabemos que existen serpientes, existen culebras, existen estos animales que se arrastran por la tierra, y hay algunos animales que son venenosos, pero hay otros que no son venenosos y que usan la constricción. Por ejemplo, la boa constrictora, para matar a sus presas, utiliza la presión, utiliza un abrazo, por así llamarlo, en donde se presiona de tal manera hasta que muere su presa. Y tú dices, ¿qué tipo de mensaje es este, verdad? Aquí dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Yo quiero decirte algo. Cristo con su amor murió por nosotros, pero nos da la capacidad de que con ese amor nos abrace de tal forma que pueda morir todo nuestro pasado, que pueda morir todo nuestro pecado, que pueda morir todo aquello que nos agobia, y que podamos vivir y podamos resucitar de otra manera con la justicia de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, el amor de Cristo nos constriñe hasta que la muerte llega, pero luego nos da una nueva vida resucitándonos. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ese es el poder de la constricción del amor de Dios, que Jesús no solamente muere en la cruz, sino que al morir en la cruz hace posible que nosotros muramos juntamente con Él para resucitar, así como Él resucitó. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces no debemos gloriarnos en las apariencias, sino en el corazón, de acuerdo a lo que leímos en esto. Debemos vernos a nosotros mismos, no en la apariencia, sino debemos vernos a nosotros mismos ahora como la justicia de Dios en Cristo Jesús. Una vez que tú estás en Cristo, una vez que tú estás en Él, una vez que le has recibido como tu Señor, como tu Salvador, y tú crees que Él resucitó, entonces debemos vernos a nosotros mismos, debes verte a ti mismo como la justicia de Dios. Nosotros morimos en Cristo porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos abraza, nos envuelve por completo, así como una boa constrictora. Te repito, Dios mata nuestro pasado, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, mata de amor, como quien dice, nos mata de amor, con amor al pecador, y lo resucita como la justicia de Dios en un nuevo estado, con una nueva identidad, a causa de habernos impartido una nueva naturaleza, su naturaleza, la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes? Es muy interesante meditar en todo esto. Jesús se identificó con nosotros en la cruz. ¿Cómo se identificó con nosotros en la cruz? Haciéndose pecado por nosotros, porque la humanidad estaba en pecado, había caído en amartia, había fallado al blanco, se había salido del enfoque y el propósito de Dios para la vida. Entonces Jesús se identificó con nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz y se hizo pecado por nosotros.
y nosotros nos identificamos con Él en su muerte, pero más allá de en su muerte, en su resurrección. O sea, Él recibe de nosotros el pecado y nosotros recibimos de Él su justicia en la resurrección. Él recibe de nosotros el pecado en la cruz, nosotros recibimos su justicia en la resurrección. Esto lo dice Romanos 4:25, tú lo puedes leer después. La justicia de Dios es una nueva naturaleza, es su naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Hace unos momentos, mientras preparaba esto que estoy compartiendo con ustedes, venía un ejemplo, algo interesante que impactó mi vida de una manera muy peculiar. Y quiero decirte algo, la muerte de Jesús es como un agujero negro. Si a ti te gusta estudiar acerca de estas cosas, de los agujeros negros y todo esto, es muy interesante. Es algo que tiene que ver con la astronomía y con una fuerza de gravedad sin medida, una fuerza de gravedad tan poderosa que no permite ni siquiera que la luz salga de esa pequeña masa con una fuerza de gravedad tan poderosa. Y por eso es que se llaman agujeros negros. Es una teoría porque en el espacio encuentran estos agujeros negros en donde no hay luz y es un círculo perfecto. Entonces se habla de una fuerza de gravedad que ha traído hasta la luz ahí y no la deja salir de ahí. Ahora escucha, meditando en esta teoría y meditando en estas escrituras, venía a mi corazón eso. La muerte de Jesús es como un agujero negro en la historia, que cuando te acercas a Él por la fe, o sea, cuando tú dices, yo decido creer que Jesús es el Señor, que Dios lo resucitó de entre los muertos, en ese momento te acercas a Él. Pero si tú te acercas a un agujero negro lo suficiente, te atrae con una poderosa fuerza de gravedad de la que no puedes salir. Y en menos de un segundo, cuando te acercas a Jesús en el presente, en menos de un segundo, 2 siglos después, 2 milenios después, te acercas a Jesús y Él te lleva, te atrae al momento de la cruz, te atrae al pasado, a ese momento histórico de la crucifixión, y con el poder de su resurrección sí te permite salir de ahí. Solamente el poder de su resurrección te permite salir de ahí, pero dejando en esa atracción de gravedad todo el pecado y tu naturaleza antigua atrás. Todo eso se queda ahí y solamente tú resucitas a una nueva vida, su vida en ti. Y entonces esto ocurre en el Espíritu. Cuando nosotros decidimos creer en Jesús, en el Espíritu, de acuerdo a lo que leemos en estas escrituras, es como si Él traslada tu espíritu hasta el pasado o traslada el hecho de la crucifixión al presente, como quiera que tú lo quieras poner. A mí me emociona mucho pensar de esta capacidad de Dios aún de viajar en el tiempo en ese sentido y de trasladarte en un segundo y trasladar tu espíritu al pasado y luego resucitarlo, lo hace morir en la cruz y luego resucita y regresa con una nueva naturaleza a tu cuerpo. Tu mente queda igual, tu cuerpo también, pero ahora tienes una nueva naturaleza en tu espíritu. Y por eso una vez que recibes a Jesús como tu Señor y crees que Él resucitó entre los muertos, comienzas a ver la vida diferente. Comienzas a analizar las cosas diferentes porque hay un nuevo espíritu en ti. Hay una nueva naturaleza en ti. Volviste a nacer. Y luego entras en un proceso de renovar tu mente y eso trae como resultado el hecho de que cambies tus hábitos, tus acciones, tu manera de relacionarte con los demás y contigo mismo. El versículo 16, en este mismo capítulo, 2 Corintios capítulo 5, verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En tus notas dice que para los apóstoles debe haber sido muy difícil entender la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque lo conocieron según la carne, o sea, lo veían con un cuerpo físico, 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, lo veían comer, lo veían dormir. Un ser humano, 100% hombre, pero 100% Dios. Lo único que probó la divinidad de Jesucristo para los apóstoles, a final de cuentas, fue la resurrección de entre los muertos, y luego se presentó vivo, con señales indubitables, dice el libro de los Hechos, probándoles que era Él mismo y que era el Hijo de Dios. Entonces, de aquí en adelante ya nosotros no debemos de conocernos según la carne o lo físico, sino que debemos entender el corazón. Debemos entender ahora la nueva identidad, la nueva naturaleza que hay en alguien
que ha recibido a Jesús en su corazón. ¿Y cómo debemos ver a aquellos que no le han recibido todavía? Pues como justicias de Dios potenciales. Están a un paso. Simplemente es el hecho de que tomen la decisión de creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y en ese instante son hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Fíjense qué interesante. Contrario a lo que a veces nosotros pensamos. El apóstol Pablo no anduvo con Jesús físicamente y tuvo una revelación más poderosa o más impactante que los demás que anduvieron con él. Escribió más que ellos del Nuevo Testamento. Predicó en más lugares, extendió a más lugares el mensaje del Evangelio. Cada uno hizo su parte, por supuesto, y muy importante y muy poderosa. Pero qué interesante que uno de los que no fueron de los 12 y que hasta después tuvo un encuentro con Jesús, de que de hecho fue perseguidor de la iglesia, hizo un impacto mayor en el mundo conocido. Y hoy estamos leyendo Romanos, estamos leyendo 2 de Corintios, son cartas que escribió Pablo. ¿Por qué? Interesante analizarlo. Si él dice que ya no conocemos a las personas según la carne, sino que ahora no nos gloriemos en la apariencia o en las apariencias, sino en el corazón. Quiere decir entonces que es mejor y más poderosa la revelación espiritual que tengamos de alguien o de algo que el encuentro físico. Muchas personas dicen, no, pues yo hubiera querido vivir en los tiempos de Jesús para conocerlo y para andar como los apóstoles. Te garantizo que no hubieras querido, sobre todo cuando hablamos de estas últimas décadas en donde se ha desarrollado la tecnología, las comodidades, tantas cosas que hoy vivimos mucho mejor que en aquellos tiempos en muchos sentidos. Y también te quiero decir algo, hoy vivimos en un tiempo aún más poderoso que en ese tiempo, porque ahora el Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. Si Jesús estuviera aquí hoy, tendríamos que ir hasta Jerusalén para visitarlo, pero hoy no tienes que ir a Jerusalén. Hoy puedes hablar con Él en este mismo instante y vive dentro de ti y tienes comunión íntima con Él de manera personal. Así que no hay mejor tiempo que vivir en este tiempo en el que estamos hoy y claro, de este lado de la cruz, siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. El versículo 17 es un versículo muy conocido, 2 de Corintios 5:17, pero qué interesante en el contexto que estamos hablando el hecho de lo que podemos comprender qué significa. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Generalmente vemos este versículo y decimos, bueno, cuando alguien está en Cristo, cuando alguien recibe a Jesús, pero luego cuando hablamos de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nos enfocamos rápidamente a las acciones, a los hábitos, a la manera de hablar, a la manera de actuar. Sin embargo, estamos hablando acerca de la justicia de Dios, lo que es hecho nuevo y las cosas viejas que pasan de una manera inmediata, en menos de un segundo, es en nuestro espíritu. Lo demás es un proceso. Pero recuerda, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ahora escucha, de modo que si alguno está en Él, o sea, en Cristo, nueva criatura es. La justicia de Dios. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron en nuestro espíritu. Y aquí todas son hechas nuevas. Somos totalmente renovados, una nueva naturaleza, un nuevo ser. En el original griego, la palabra nueva que aparece en ese versículo habla de otra calidad, de una calidad mejor a la anterior. Es la palabra kainos. Y esa palabra kainos significa recién hecho, significa fresco. O sea, no es un asunto de recalentado, no es un asunto de reparado, no es un asunto, escucha, esto es algo muy importante, no es un asunto de perdonado. O sea, ya no somos pecadores perdonados. Claro que fuimos perdonados en su momento, Jesús nos perdonó, pero tu identidad no es de pecador perdonado. La Biblia no dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuéramos pecadores perdonados, sino para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La Biblia no dice que es para que fuéramos reparados, para que nos portáramos bien, para que pues ya cambiáramos un poquito nuestra manera de hablar. No, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, kainos, nueva calidad, otra calidad, recién hecho, fresco. Otra traducción de nuevo es sin usar, no gastado. Y más allá de eso, kainos puede significar de un nuevo tipo,
sin precedentes en forma y sustancia. O sea, no eres algo fabricado en serie. Un montonal de justicias de Dios exactamente iguales. No, somos cada uno de manera individual, personal, tenemos un destino, tenemos un propósito, dejaremos un legado, pero somos la justicia de Dios en él. ¿Sabes? Así como la oruga se convierte en mariposa, en sus notas dice el gusano que se convierte en mariposa, es una oruga. La oruga se convierte en mariposa, se transforma aparentemente como si fuera una especie totalmente diferente. Así pasa con nosotros. No es una especie totalmente diferente. Sabemos que es un proceso de la transformación que ocurre ahí. Pero si nosotros vemos una oruga y desconocemos ese proceso y vemos una mariposa, pensaríamos que ni son parientes, que no están relacionados. Así debe ser el cambio que ocurre en nuestro espíritu cuando éramos pecadores y luego somos hechos justicia de Dios en él. Es una metamorfosis, pero aún más poderoso que la metamorfosis, porque en el pasado de la mariposa pues sigue estando una oruga y en el futuro de la oruga sigue estando una mariposa. En nuestro caso somos otra persona, una nueva criatura totalmente diferente. Y aún metiéndonos en este asunto de las especies y todo, me atrevería a decir algo, no desde una perspectiva de la ciencia ni refutar ninguna situación científica en ese asunto, pero lo que quiero decirte es que ya no somos simples Homo sapiens, ya no somos simples seres humanos, ahora somos una nueva especie, en el sentido de que tenemos una nueva naturaleza en nosotros para cumplir cosas impresionantes en nuestra vida, en servicio a los demás, en amor a los demás y operar de maneras sobrenaturales en nuestra vida para publicar que Dios es real. Mira, 1 Corintios capítulo 3 y verso 16 dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Qué impresionante. Para nosotros, para algunos de nosotros oír esto es como, sí, pues sí sabía. Pero escucha, esto es algo tremendo. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual tienes de parte de Dios, y que ya no son vuestros, ya no son de sí mismos, ahora le pertenecemos a Dios, somos de otra familia? Ahora quiero que reflexiones un poco en algo que también hace unos momentos estaba estudiando y me impactó mucho. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos no eran templo del Espíritu Santo. Tenían la capacidad de serlo, pero no lo eran. Dios vino al encuentro. Si tú recuerdas, en Génesis 3 y en Génesis 2, Él vino al encuentro de ellos de manera externa para relacionarse con ellos. No era algo desde su interior, era algo externo. O sea, no eran templo, aunque podían serlo. Pero la diferencia es que ellos fueron creados a imagen de Dios. Fueron hechos hijos de Dios por provenir de Él. Pero todo eso fue por decisión de Dios. Ellos no decidieron que Dios fuera su Dios. Simplemente fueron creados. Ellos no invitaron a Dios a vivir en ellos. Aparecieron en la historia, creados por Dios, bajo esa circunstancia y con esa posición de señorear. Ser imagen de Dios en ese sentido, a señorear, haber sido hechos, pero el Espíritu de Dios no habitaba dentro de ellos. Es un asunto teológico un tanto discutible, pero la reflexión que quiero hacer es esto: nosotros estamos en una mejor posición e identidad que en la que ellos estuvieron. Sin embargo, claro, enfrentamos una peor circunstancia, por llamarlo así, con la tierra caída y muchas personas que no creen en Él y muchas otras situaciones, la enfermedad, muchas cosas que hay que en aquel tiempo no había. Pero la posición interna es un gran privilegio, haber sido invitados a su vida y haberle invitado a vivir en nosotros. Es un gran privilegio ser templo, ser morada, ser un lugar en donde Dios nos llama a su casa. Es la diferencia entre la inocencia, que era donde vivían Adán y Eva, y ahora la justicia. Esto tiene que ver con dispensaciones, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la gracia y muchas más. Y en otras materias estudiamos las dispensaciones y los pactos de Dios descritos en la Biblia, en pacto de sangre, y en algunas otras materias hablamos de esto con más detalle.
Pero lo que quiero decirte es que tenemos un privilegio tremendo al ser la justicia de Dios. Dios vive en ti. Dios vive en mí. Y así vamos a concluir este cuarto video, esta cuarta sesión. Te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y por favor, suscríbete a nuestro canal para que podamos enviarte notificaciones cuando subimos videos nuevos, y comunícate con nosotros por un mensaje en privado vía Facebook, y con todo gusto te estaremos dando mucha más información de Centro Crece. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión.